¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos una clase más, hoy va a ser la 31 ya, la clase 31, ahí estamos. Y es acerca del libro de Amós. Hoy vamos a ver el libro de Amós y vamos a ver si... Ahí está la primera diapositiva, ¿no? Panorama bíblico, clase 31, libro de Amós. Entonces, me permiten, me aparezco por acá otra vez, ahí estoy. Ok, es otro de los profetas llamados menores, pero que no le quitan la importancia, ni mucho menos que sean llamados así, sino que eran por sus escritos. Recuerden que mmm, aunque sus libros son más pequeños, es todo, por eso se les llama profetas menores. Su nombre de Amós significa carga o cargador. Nació en Tecoa, Judá, situado a 20 kilómetros de Jerusalén, cerca de la bueno, el pueblo o ciudad de Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo, y está en medio del desierto. Realmente él era un pastor, y este libro fue escrito probablemente entre el 760 y el 753 a.C. Vemos que Amós pues, era un pastor de este lugar, de Tecoa, y comenzó a predicar en el año 50 a.C. aproximadamente, es lo que se cree. Estas predicaciones, o más bien este libro, fue una recopilación de todas estas predicaciones que él dio, de todo lo que él anunció, de estas profecías, ¿sí? Y que fue recopilado por estos autores y creado este libro. El pueblo de Dios estaba, entonces, ¿se acuerdan que ya estaba dividido en lo que era el reino del norte, que lo formaba Israel, y que bueno, eran dos capitales, tenía dos capitales, y que una era Samaria y la otra es Betel. Y estaba en ese momento, el rey era Jorobam II. Al sur el reino de Judá, con la capital en Jerusalén, como ya sabemos, y el rey era Osías, ¿sí? Amós eh, siempre visitaba con frecuencia el reino de Israel para ver la corte real de Jorobam II, para pues, tratar de hacer negocios. Eh, Vemos que también se dio cuenta ahí enseguida de lo que realmente estaba pasando, de perdón, de lo que ocurría realmente en la capital, ¿no? O sea, el lujo excesivo. Observó también las caravanas de los viajeros que se tropezaba, o sea, que se pasaba entre al momento que él iba y regresaba, todas las caravanas que iban, ¿no? Llevando todas las cosas de lujo, ¿no? Hacia la capital. Y Amós se sintió demasiado desanimado por realmente lo que vio, todo lo que veía, ¿no? Todo el estado que estaba todo podrido, ¿no? Corrupto todo, ¿no? Y entonces aquí está. Ve que algunos comerciantes pues eran injustos, ¿no? Engañaban a la gente, compraban precios, o sea, la gente pobre tenía que comprar a precios muy altos, este, y los ricos abusaban de los pobres y llegaban a tener varias casas decoradas con, no sé, con maderas preciosas, mientras que los pobres que pues carecían de cobijo, ¿no? O sea, la diferencia estaba muy, 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 muy marcada, ¿no? Entonces, incluso las damas de Samaria pasaban horas tumbadas en divanes y cojines de seda, solo pensaban pues en comer y en beber,
junto a sus maridos, ¿no? Amós era un hombre de campo a quien el Señor llamó para defender la vida, la verdad y la justicia. Él hablaba fuerte contra los defraudadores y los explotadores que en ese momento existían, y esto lo podemos ver en Amós capítulo 8 versículos 4 y 5. Escuchen esto los que pisotean al pobre y quieren sumir a los humildes de la tierra, disminuir la medida y aumentar el precio, falsificando la balanza. ¿Sí? Amós puede ver bajo la externa prosperidad y el poder de Israel, ¿sí? Internamente la nación estaba corrompida hasta la médula, ¿no? Los pecados por los que Amós reprende al pueblo eran extensos, ¿no? Eran muchos realmente. O sea, abandono de la palabra de Dios, idolatría, adoraciones paganas, avaricia, liderazgo corrupto, opresión de los pobres, los religiosos también eran corruptos, apoyaban a sus autoridades, en lugar de hacerles ver lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces Amós comienza a pronunciar un juicio sobre todas las naciones que rodeaban, ¿sí? a Israel, y luego sobre su propia nación, ¿no? Judá, y finalmente el juicio más severo que es dado al pueblo de Israel, ¿no? O al reino de Israel más bien. Sus visiones de Dios, que Dios le dio, revelan el mismo mensaje enfático, ¿no? O sea, enfatizando el juicio está cerca. El libro termina con la promesa de Dios a Amós de una futura redención del remanente, ¿no? del pueblo. Dios, al llamar a cuentas y castigar a ese grupo de naciones que rodeaban, hagan de cuenta que es un círculo, ¿no? alrededor de Israel, ¿sí? Entonces va a castigar a todas esos reinos, digamos, porque en aquella época eran reinos, no naciones, reinos alrededor de Israel, ¿sí? Entonces vemos que él se deja ver como un Dios universal, ¿no? que domina todo el mundo, no solo a Israel, ¿sí? Su inminente actuación expresada por una imagen de una fiera que ruge en el capítulo 1 versículo 2, añadiría certidumbre a la proximidad de ese juicio que se estaba mencionando o que se estaba profetizando. Y el simple hecho de que Judá y Israel fueran incluidos en la misma lista, ¿sí? de los pueblos juzgados por Dios, deja ver que llegaron a ser como cualquier otra nación, otro reino, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Amós muestra al pueblo que el día del Señor no era un día de prosperidad que ellos pensaban, sino que era el juicio o el día del juicio sobre el pueblo. O sea, ellos creían que ese siempre mencionado, el día de Dios, ¿sí? El día del que venga el Señor, o nosotros lo conocemos como el día de la ira, ¿sí? Entonces ellos creían que ese día iba a ser de gran prosperidad, o sea, iba a ser un tiempo de prosperidad para el pueblo, y realmente no. Ahí ya le llega Amós y dice, no, eso no es el día de prosperidad, al contrario, va a ser el juicio sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Sobre lo que es la nación de Israel completa, ¿no? Sobre los judíos, ¿sí?
Entonces él les cambia ese panorama, ¿no? Entonces Amós les muestra que están equivocados acerca de todo esto, y les muestra 5 visiones de juicio, ¿sí? Que él estaba, o más bien que Dios le había mostrado que de lo que iba a suceder. Vemos primero él le da 2 visiones, ¿no? O una visión dividida en 2 partes, que es la de las langostas y el fuego, y eso lo vemos en el capítulo 7, versículo del 1 al 6. Y ambas visiones muestran que Dios no iba a destruir al pueblo completamente, ¿no? Y la plaga de las langostas iba a dejar un desastre agrícola, de hambre y escasez. Esto lo vemos del capítulo 7, versículo 1, ¿sí? Ahí lo empieza a narrar. Y el pueblo, y el segundo, ¿sí? Sería el fuego. Provocaría una destrucción considerable, pero parcial, no completa. En el versículo 4, ¿no? Ahí empieza, capítulo 7, versículo 4. Ahí comienza a narrarlo, ¿no? Pero Amós aboga, y entonces el Señor se arrepiente y no manda estos castigos. La segunda visión es la de la plomada, si se acuerdan de la plomada, ¿no? Este es en el capítulo 7, del versículo 7 al 9, ¿sí? Mediante esta figura, la plomada, se enseña aquí que Dios iba a lanzar un juicio sobre el aparato, digamos, religioso israelita, para destruirlo totalmente. La plomada servía para comprobar que un muro, ¿sí? Pues esté recto, ¿no? Esté bien nivelado, esté simétrico, ¿no? Y que esté bien hecho. Entonces, esto lo vemos del capítulo 7, el versículo 7, 8, ¿sí? Dice que el sistema religioso del pueblo estaba torcido, lleno de idolatría y corrupción, ¿sí? También la conversión, la confrontación, ¿sí? O controversia entre Amós y Amasías. Amasías era el sacerdote en turno en el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, en el reino de Israel. Esto lo vemos del capítulo 7, del versículo 10 al 17. Entonces vemos ahí la confrontación entre Dios e Israel, es encarnada en la polémica entre el profeta, Amós, y el sacerdote Amasías, quien representaba a los intereses, digamos, del reino corrupto, y que aprobaba sus actos, ¿no? Ahí lo vemos 7, versículo 13. Y Amós pronuncia el juicio, al final lo pronuncia porque lo corren, ¿no? Amasías consigue que el Jeroboam II pues corra a Amós de Israel, ¿sí? Y entonces Amós pronuncia juicio contra Amasías. Israel estaba, la otra profecía es que aquí está, ¿sí? Israel ya estaba maduro para el juicio, capítulo 8, de versículo del 1 al 14. El pueblo se compara con una canastilla de frutos de verano. Eso lo vemos de 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. En verano la fruta ya está muy madura. O sea, se tiene que comer enseguida, o se tiene que desechar porque se echa a perder. Así estaba Israel. Ya estaba demasiado maduro para ya el juicio divino fuera ya a ocurrir de inmediato, ¿no? Versículo 2. Amós busca provocar hambre al pueblo de la palabra de Dios, pero el pueblo estaba demasiado apartado de la verdad, entonces no hace caso. Y entonces vemos al final ya la última, que es sin escapatoria. El capítulo 9, del versículo 1 al 10. La última visión fue la del capitel, ¿sí? El capitel, ¿no? Lo que está hasta arriba
del templo, Dios ordena derribarlo para que toda la perversa y falsa estructura social y religiosa de Israel cayera sobre ellos, ¿sí? Sobre ellos mismos, a la hora que lo quitaran, ¿sí? Y ninguno de los malos lograra escapar. Capítulo 9, el versículo 1, el 9 y el 10. Pero vemos ahí que no todo estaba dicho, ¿no? Quedaba la esperanza de una restauración futura para la casa de Jacob, ¿sí? O sea, de todo el pueblo de Israel, no nada más Israel o Judá, no, todo para todo el pueblo, ¿no? Esto capítulo 9, versículo 8. Toda la injusticia que vivió Israel no invalidó la gracia del Todopoderoso hacia su pueblo, ni su fidelidad a la promesa, ¿sí? De bendición para su gente. El profeta es un hombre al servicio de la palabra y la verdad. El profeta anuncia, denuncia y renuncia, ¿no? A todo, a él mismo. Anuncia un mensaje de Dios al pueblo, denuncia el pecado, la injusticia y todo aquello que se contraponga a la verdad, el mensaje del reino y la palabra de Dios, o sea, esa verdad. En cuanto a la renuncia, el profeta no se deja sobornar ni comprar con dinero su conciencia, no cede ante la tentación de ese dinero, del poder, de comodidades, sino que se renuncia incluso a sí mismo para obedecer la palabra de Dios e ir y decírsela al pueblo, ¿sí? Amós, además de ser un profeta que denunciaba el mal y pregonaba la justicia, plantea unos datos interesantes, ¿sí? Por ejemplo, cita a Jorobán II, rey de Israel, del año 743, ¿sí? Habla también de un terremoto en Amós 1.1, ¿sí? Con este dato del terremoto, Amós está atestiguando por excavaciones, o sea, más bien está siendo corroborado de que realmente él existió, ¿sí? Porque hubo unas excavaciones en Hazor, en la Alta Galilea, que habrían tenido lugar a mediados del siglo 8, ¿sí? Ese terremoto que menciona ahí, ¿no? Amós, e incluso Zacarías en 14, en versículo 15, también menciona ese terremoto. Entonces la arqueología demuestra que efectivamente sí ocurrió, y en las fechas que ahí se menciona, ¿sí? O sea, sí existió, porque muchos ya ven que luego dicen que no existe, que todo eso no es real, ¿no? Pues sí existió y está corroborado por la misma arqueología, ¿sí? Es importante aclarar que no se trata de un simple indicativo cronológico, ¿no? Los editores del libro responden a esta noticia y vieron en él sin duda una manifestación divina que venía a confirmar el mensaje de Amós. O sea, podemos comparar Amós 9, versículo 5, Salmos 75, versículo 4, Miqueas 1, versículo 4, ¿sí? O sea, vemos y todos es acerca de lo mismo, ¿sí? La corrupción del pueblo. El libro contiene 9 capítulos y se divide en 4 bloques, ¿sí? El primero, el juicio de las naciones limítrofes, o sea, que están alrededor de Israel y al mismo Israel, capítulo 1 y 2. Segundo, amonestaciones y amenazas a Israel, capítulos 3, 4, 5 y 6.
tercero, las visiones, que acabamos de mencionar, que es el capítulo 7, 8, 9, versículo 1 al 10. ¿Sí? Capítulo 9, versículo 1 al 10. Y 4, perspectivas de restauración o fecundidad paradisiaca, ¿no? Es el capítulo 9 del versículo 11 al 15. ¿Sí? Así que cuando Dios lo llama a Amós, ¿sí?, aunque carece de educación o de un trasfondo sacerdotal, sus mensajes de impedir la condenación y la cautividad para la nación por sus pecados fueron impopulares, ya lo sabemos, y desatendidos, o sea, no hicieron ningún caso a este llamado, ¿sí? Porque desde los días de Salomón no había habido tiempos tan prósperos en Israel, realmente, ¿sí? Era muy próspera, realmente, pero porque también era muy corrupta, ¿no? Debido a eso. Entonces, el libro de Amós termina con una gloriosa promesa para el futuro, ¿sí? Pues dice ahí, pues los plantaré los plantaré, perdón, sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Capítulo 9, versículo 15. Tenemos que recordar que los últimos versículos del 10 al 15, ahí está mencionando ya sobre lo que es el reino milenial. Ya está hablando acerca de ese reino, ¿sí? No de cuando venga Jesús, sino ya de la segunda venida de Cristo, ¿sí? El cumplimiento definitivo de la promesa de la tierra de Dios a Abraham, ¿sí?, que se hizo en Génesis capítulo 12, versículo 7, 15, 7 y 17, 8. ¿Sí? Ahí se cumplirá todo esto. Y ocurrirá, como les decía, y se cumplirá, ¿sí?, durante el reinado milenial de Cristo sobre la tierra, ¿sí? Eso lo veremos también más bien lo vimos en Joel capítulo 2, versículos 26 y 27. También lo podemos ver en Apocalipsis 20. Ahí describe los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra, o sea, su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y un tiempo de paz y gozo bajo el perfecto gobierno del Salvador mismo, ¿no?, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo el creyente israelita y los gentiles cristianos serán reunidos como la iglesia y como su mismo pueblo, ¿no?, o nación de Cristo, y vivirán y reinarán juntos con Cristo, tanto la iglesia como el pueblo de judío o Israel, ¿sí? Algunas veces pensamos que somos solo uno, ¿sí? Así vamos a tomar la palabra esa, ¿no? O más bien esa palabra, solo uno, ¿sí? Somos un vendedor, somos un granjero, o un ama de casa, ¿sí? Amós sería considerado un profeta, ¿sí? Él no era ni profeta, ni sacerdote, ni el hijo de alguien. Él solo era un pastor, un pequeño comerciante de Judá que lo iba a escuchar. O sea, realmente no tenía, o sea, muchas veces los profetas eran hijos de profetas, ¿sí?, la mayoría de ellos. Entonces, estos profetas que Dios escogía y que no tenían un trasfondo, ¿sí?, trasfondo importante, entonces la gente pues no lo escuchaba. O sea, ¿quién lo iba a escuchar realmente, no? O sea, no tenía esa fuerza
que ellos querían, ¿sí? Para poder escuchar a la persona, al profeta, ¿sí? Él solo era un pastor, así es que nadie lo escuchaba, ¿no? Amos, él no lo pone como excusa eso, y él obedece a Dios, ¿sí? Y se convierte en la poderosa voz de Jehová, de nuestro Señor, nuestro Dios, ¿sí? Para que hicieran ese cambio. Dios ha usado a los solo tales como pastores, carpinteros, pescadores a través de la Biblia, en muchas ocasiones, no nada más en esta vez, sino en muchísimas ocasiones. Cualquier cosa que sea en esta vida puede ser utilizado por Dios, ¿no? Cualquiera en esta vida. Amor no realmente a lo mejor no era mucho, ¿no? Pero él era ¿sí? Siervo de Dios. Eso era lo importante. Ser solo un de Dios. Eso es lo importante. Que seas solo un siervo de Dios, que obedece a Dios, que busca a Dios y que lleva su palabra de Dios a los demás, para que esos también puedan ser solo para otros y llevar la luz de nuestro Señor Jesucristo hasta el último rincón del mundo, para que todos los que lo escuchen tengan la oportunidad de salvarse y ser presentados ante nuestro Señor Jesucristo como sus pueblo, como su iglesia, como su cuerpo, ¿sí? Y poder llegar a los cielos en vida eterna, tener esa vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos dio en el momento que nos salvó, ¿sí? A través de su sangre y a través de tomar el pecado de cada uno de nosotros y llevarlo a la cruz, y a través del derramamiento de su sangre poder lavarnos de ese pecado. Tenemos que dar la oportunidad a muchísimas personas que no han escuchado de Cristo, y poder llevarles esa palabra para que ellos también tengan la oportunidad de salvarse. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con otro profeta más, y que pasen un buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.